Es un gusto y un orgullo para la actual comisión directiva y para mí presentarles este video institucional por los 40 años de la Asociación Argentina de Historia Económica. Se trata de una de las asociaciones en su rubro más antiguas de América Latina y fue precedida por otras dos. La primera fundada en los tempranos años 60 por Seferino Garzón Maceda, la segunda en los tempranos 70 por José Luis Romero y Roberto Cortés Conde. La actual data de 1981 y fue fundada por Carlos Carballo, Severo Cáceres Cano, Roberto Cortés Conde, Samuel Amaral, Eduardo Míguez y otros destacados especialistas de entonces. Tuvo desde sus inicios un marcado carácter federal porque realizaba las jornadas de la asociación en las diferentes provincias del país y según cada una de las universidades la hospedara. De esa manera vinculaba a los investigadores locales con los del resto del país y también con los del exterior, muchos de los cuales estaban sufriendo exilio por entonces. Las circunstancias de la última dictadura fueron también el factor principal que impidió la formalización de la asociación en ese entonces. En este video, nuestros expresidentes y expresidentas nos cuentan los problemas que enfrentaron, las formas que tuvieron para solucionarlos, los desafíos de hacer historia económica en época de lápiz y papel, y nos brindan algunas anécdotas realmente lindas, interesantes y divertidas, y que son parte no solo de la memoria institucional, sino también de nuestro propio pasado como profesionales. Les agradecemos enormemente por haberse brindado a estas entrevistas. Les agradecemos a los entrevistadores que fueron Agustina Reyes, Juan Luis Martirén, Joaquín Perrén, Andrea Luch, Teresita Gómez, Cecilia Fandos y Martín Wasserman. Vaya también un recuerdo a todos aquellos que fueron de gran importancia para la asociación y la profesión y que hoy ya no nos acompañan. Espero que este video les guste y les agradecemos desde ya mucho por su amable atención. La gente después del 55, con la renovación universitaria, estaba muy interesada en tener contactos con el exterior y dentro del país. Y si estabas en Córdoba, estabas bueno, Rosario te cuentan que para ellos fue esa época la mejor época. Tuvieron a Tulio, te das cuenta, tuvieron a Bellolo, tuvieron a varios, a Nicolás, a Reina Pastor. Íbamos en ese tren de las 7:25, que terminamos dormidos, pero no, todo el mundo hablaba. Y viajamos en segunda. Y era muy activo porque hablábamos todo el tiempo, las 4 horas que duraba el viaje de retiro. Íbamos viernes y sábado, así que los pobres rosarinos tenían que aguantarse la mayor cantidad de las clases los días viernes y el sábado a la mañana. Había una vertiente formada por personas, digamos, que no se dedicaban específicamente a la historia económica, en general vinculados a algunas actividades totalmente distintas y otros contadores o profesores de economía, que tenían, digamos, un interés en la historia económica, en las universidades, donde en general se practicaba una historia económica muy descriptiva, digamos, muy poco analítica, muy poco vinculada a la teoría económica, y después los que nos habíamos formado en el exterior, o algunos que se habían formado localmente, pero que tenían un desarrollo académico más sólido, que ya practicaban una historia económica, digamos, más moderna dentro de las temáticas que en ese momento estaban de moda, ¿no? En historia económica, aunque estamos hablando de periodos que van entre los 80, los 90, fuimos herederos de la New Economic History, ¿no? Todo se medía, todo se dimensionaba en números. Y eso a los que hacíamos una historia económica diferente, entre las que me incluyo. Yo soy en realidad especialista en historia agraria argentina, pero digamos, cuando hacíamos historia agraria económica, lo hacíamos también con un perfil político institucional. El Estado jugaba un rol importante. La primera asociación de historia económica y social, la segunda es de historia económica nomás, y deliberadamente cambió el título para no identificarse exactamente con la forma de interpretar la historia que venía muy condicionada por la École Pratique en la primera sesión de historia económica y social. La Pirucha lo llamó Alperín, que con ese sentido del humor que tenía, porque el que tuvo la iniciativa de fundarla fue Seferino Garzón Maceda.
Garzón Maceda era profesor de Historia Social en la Universidad de Córdoba, y él había ido a un congreso internacional de la Asociación de Historia Económica, la de Brodel, y ahí se había juntado con Rogelio Romano, que no sé si ya había pasado por la Argentina, pero que estaba muy focalizado en Chile y quería ver también cómo llegar a la Argentina para establecer contactos. Brodel estaba muy interesado con la Argentina y con los historiadores argentinos que estuvieran cercanos a esa tendencia que era la tendencia de la Cole en la sexta sección. Bueno, estaba Beato también, Arcondo, y tenía un grupo de discípulos muy brillantes y bastante importantes, que tomaron la idea y la llevaron adelante con este patrocinio del más senior del grupo, que era Garzón Maceda. Y por medio de ellos contactaron a lo que era el grupo de Buenos Aires, que era el grupo de Historia Social, cuyo, digamos, líder intelectual era primero José Luis Romero, y con el liderazgo real y efectivo, porque se dedicaba más a historia argentina, Romero era más medievalista, de Tulio Alperín. Creo que los que fundamos la asociación, por lo menos los tres secretarios ejecutivos, no teníamos idea de que había existido eso previamente, o solo lo habíamos leído alguna vez en algún texto. Yo cuando me fui a Estados Unidos, después de la intervención y las renuncias masivas del año 66, cuando volví, que al poco me nombraron director del Instituto de Itela, recibí a los cordobeses que me fueron a ver, que me propusieron rehacer la asociación, la famosa Perucha, nombre que resucitó en una reunión que Aramonte, hablando de esta asociación, él lo volvió a volcar una cosa que estaba en las conversaciones íntimas del grupo cercano al Alperín. Esta se llamaba Asociación de Historia Económica y Social y se había afiliado a la Asociación Internacional de Historia Económica y Social, la de Brodel. Cuando se produce la intervención, porque esto era del año 65, creo, una cosa 64, cuando se produce la intervención, todo el grupo se dispersa y dejó de funcionar. Cuando yo vuelvo, me vienen a ver los cordobeses y me proponen que reanudemos la... Entonces yo, que tenía toda la infraestructura del Instituto de Itela, decido hacer una reunión en Buenos Aires. Y ahí me proponen, los cordobeses me proponen que sea el presidente. Y yo digo, no, está Romero. Y entonces lo proponemos a Romero y hacemos una reunión en Rosario, que yo voy con Romero, por eso lo recuerdo, en el tren ese a Rosario de 4 horas, a la tarde, en el Pullman. Y Romero le encantaba tomar un whisky, tomábamos un whisky, tenía una charla realmente impagable de las cosas que Romero conocía y analizaba, que son realmente una mente muy lúcida, muy inteligente. Y esa asociación queda con la presidencia de Romero, y después también, cuando viene la intervención, desaparece totalmente. Así que quedó completamente en el aire, gente que ya no volvió. No una asociación, porque nunca se pensó originalmente en la asociación. ¿Por qué? Porque estamos en el gobierno militar. Había un montón de gente afuera, había un montón de gente que estaba medio recontra asustada. Las universidades tenían interventores militares, pero había algunos que decían, tenemos algo que hacer, porque esto sigue así, sigue. ¿Cómo se puede convivir en un mundo en estas circunstancias? De ahí empieza. Y Cáceres Cano, un economista de Tucumán, recoge la sugerencia de algunos colegas que tiene ahí de hacer una cosa en la Universidad de Tucumán y lo propone ahí. Y después me va a ver a mí. Entonces lo que quedamos
es que no queremos hacer una asociación, ni queremos hacer nada formal, ni nada institucional, porque estaba el problema del gobierno militar. Lo que trataríamos de hacer era hacer reuniones de centros de historia económica o de historia, qué sé yo, en distintos lugares. Así con ninguna formación estable, con autoridades y qué sé yo cuánto. Un día se reunían 4 personas en la Universidad de Tucumán y mandaban invitaciones y hacían una jornada de 2 días, qué sé yo cuánto, para intercambiar, qué era lo que querían, opiniones sobre los trabajos que estaban haciendo. Es decir, el propósito ahí era intercambiar opiniones sobre los trabajos que estaban haciendo y limitadamente a eso. Hay que tener el clima que había, ¿no, verdad? Después de la intervención y la represión brutal, porque la intervención ya había tenido la experiencia del 76, ahora esta otra del 76 era mucho más brutal, así que la idea era tener mucho cuidado con esto y no ir adelante. Bueno, lo primero de todo, no hubo una asociación, sino unas jornadas. Ah, está bien. Entonces, en realidad, la asociación como tal se creó, digamos, como una iniciativa fruto de las terceras jornadas. Pero en realidad no hubo nunca unas primeras jornadas, sino que hubo primero una reunión que se llamó Reunión de Centros de Investigación en Historia, Ujú. pero que era en realidad de nivel universitario, pero que en realidad eran una reunión de centros de investigación en historia económica. Le faltó poner la palabrita. Para la segunda reunión, al año siguiente, que fue la primera que yo participé en 1980, ya le pusieron el nombre Jornadas de Historia Económica Argentina y le pusieron segundas, tomando, digamos, que esa primera reunión, aún con un título distinto, era la primera. ¿Y Después recordás? al siguiente año se hicieron las terceras, en el 81, en Comahue, y después de esa tercera reunión es cuando se decide crear la asociación y bueno, me mandan una cartita anunciando que se había conformado la asociación en base al comité permanente que habían creado para la organización de las terceras jornadas. O sea, anteriormente no hubo ningún comité ni nada. Y mi vinculación con la asociación, que todavía no se llamaba Asociación Argentina de Historia Económica, viene desde el año 79, desde la primera reunión que organizó Severo Cáceres Cano en Tucumán, que mira cómo fue el hecho de que yo apareciera en Tucumán. La decana, esta que te mencioné antes, se encuentra un papel pegado en un pasillo con la propaganda de este encuentro era de historia económica. Y me mandan a mí en representación de la facultad. Caigo a Tucumán, me reciben Severo Cáceres Cano, Roberto Conde, Di Tella, o sea, era un mundo que para mí, formada en esta universidad, estaba conociendo a los autores que había leído, o sea, yo no iba con ponencia, iba de asistente y en representación de la facultad. Y después seguí vinculada, en el 80 fui a otra reunión que se hizo en la UCA, que organizó Salvento. Pero esa era la convocatoria que había iniciado Severo Cáceres Cano desde la Universidad de Tucumán para lo que fue en realidad la primera reunión de historia económica. No está contabilizada como las primeras jornadas porque no existía la asociación, pero fue la primera reunión de historia económica que se llevó a cabo en Tucumán en el año 79, si no recuerdo mal. Después se buscó continuidad, se hicieron otras creo que en Buenos Aires, y cuando yo volví, el grupo que había estado vinculado al estímulo, digamos, de esta reunión, donde se destacaba centralmente Roberto Cortés Conde, pero también estaba Horacio Salduendo, y, bueno, por supuesto Severo Cáceres Cano y otros, promovieron la creación de una asociación para darle forma orgánica y regularidad a estas reuniones. Y bueno, finalmente se concretó 3
jóvenes de aquel momento, Samuel Amaral, Oscar Vinelo y yo, nos encargamos de hacer funcionar, digamos, un poco la institución. Básicamente organizar las jornadas que en esa primera época se hacían anualmente. Bueno, en realidad es una completamente distinta. Y su origen, cuando se pone el nombre, se pone deliberadamente Asociación de Historia Económica. No quería hacer una cosa más precisa en cuanto a los instrumentos que se usaban, en cuanto a que tenía que tener una parte de teoría económica y tenía que tener métodos estadísticos. No simplemente hacer las series de tipo de L'École. Así que hoy se hizo la primera reunión ahí en Tucumán y ahí empezamos a hacer una cosa que era cómo entramos a gente que había estado afuera del país, exilada, digamos, a la vida pública y viendo qué reacciones despertaba, porque no sabemos si nos iban a meter presos o qué se iba a pasar o qué se... En esa primera reunión Guido me pidió que quería ir para ver un poco él había estado varios años en Londres, en Oxford, y probamos con la presencia de Guido a ver si despertaban reacciones negativas de parte de las autoridades. No pasó nada y entonces decidimos seguir. Y en la segunda se hizo, creo que en la ciudad de Buenos Aires, que la organizó Salduendo, que era una persona y la UCA de indiscutible, que no presentaba ningún reparo de ningún. Creo que la Asociación Argentina de Historia Económica, y comparado con otras asociaciones y colegas con los que hablo, incluso también he participado y he presidido una asociación internacional de Business History en Estados Unidos, así que puedo comparar otras trayectorias institucionales. Creo que hay un sentido de comunidad muy grande y un sentido de que uno no está representando a uno como individuo, sino a un grupo mucho mayor. Durante los primeros 4 o 5 años, la gestión de la asociación recayó permanentemente sobre Samuel Amaral, Oscar Vinelo y yo, donde Samuel ocupó un lugar preponderante. En esa época Oscar Vinelo y otro de las personas que participó en este proceso fundador, que era un economista dedicado a actividades económicas fundamentalmente, pero que tenía mucho interés en la historia económica, de hecho siempre ha seguido leyendo y produciendo algunas cosas en historia económica, Carlos Carballo, nos facilitaron, digamos, una salita para que nos reuniéramos y una dirección postal para que llegara la correspondencia en la oficina de su pariente Gómez Morales, creo que estaba casado con una hija de Gómez Morales, y allí, digamos, funcionó durante los primeros años la asociación. A partir de la jornada de la UCA y de que estaba Carlos Carballo, que es sobrino de Gómez Morales, y no por el hecho de su relación histórica, tiene papeles de Gómez Morales, alguna vez hizo papers sobre él, sino que tenía muchos contactos con el mundo financiero, no sé si por el lado del Banco de Italia o financieras parecidas. La cuestión es que Carballo, digamos, le ofreció a Samuel, digamos, direcciones de gente del mundo de la banca que podía, a la que se podía ir a pedir plata para los siguientes congresos. Entonces, por lo menos los 2 siguientes congresos se hacían por ahí. En principio eran pocos participantes, 15, 20, 25, finalmente se llegó hasta 30 y 40, pero al principio era un número bastante reducido y por supuesto eran jornadas donde estábamos todos contra todos, no había la idea de separar en sesiones simultáneas ni nada que se le pareciera. Claro, no, digamos, no buscaban temas de debate. No, eran libres. En los inicios de la asociación, de la que yo formé parte, de la Asociación de Historia Económica que yo formé parte, que no es la que ustedes conocen ahora, porque nos llevó mucho tiempo tratar de hacer lo que ustedes realmente hicieron, que fue convertirla en una asociación que tiene un basamento legal y un reconocimiento como una institución, ¿no? Sin fines de lucro. Entonces, eso tardó mucho tiempo, porque nadie
quería ponerle el cascabel al gato. De todas maneras, las jornadas sí se hacían. Pero en esas primeras etapas había personas como Cortés Conde, como Samuel Amaral, Eduardo Míguez, o sea, la mayoría eran varones, ¿no? Juan Carlos Grosso. Bueno, y yo desde principios de los 90 ya formaba parte de la asociación, o un poco antes, como miembro. Y cuando se produjo la elección para el año 96, si mal no recuerdo, bueno, hubo dos presentaciones, dos listas o dos candidatos. Uno ganó, el otro no aceptó la decisión del que había ganado, cuando era obvio que había ganado, y entonces no aceptó, por lo tanto, ocupar el segundo lugar, que era la vicepresidencia. Y Juan Carlos Grosso fue la persona que ocupó en ese momento la presidencia. Al no haber vicepresidente, él necesitaba que hubiera una secretaria que hiciera bien las cosas, y ahí las mujeres siempre nos destacamos. Cuando uno va a un concurso, ¿quién llena el acta? La mujer seguro. Yo ya me niego desde hace años. Porque tiene mejor letra, porque es más prolija, porque es ordenada. Los atributos pueden ser muchos. Y lo concreto es que, bueno, él me requirió como secretaria. Yo le dije que, bueno, que no necesariamente tenía que ser yo, que podía ser otro. Él estuvo conforme con mi presencia. Y bueno, lamentablemente cuando falleció Grosso, yo terminé ese periodo que había que terminar del mandato de la asociación, y a partir de allí se llamó elecciones. Yo me presenté ya como presidente y gané las elecciones. Y allí estuve hasta el 2001. Como en el 2001 me había presentado para ser directora por las ciencias sociales en el directorio del CONICET y me había ganado las elecciones, ya no volvía a optar por ningún otro periodo, porque a mí me parece que las funciones son tan absorbentes que uno no podría ocuparse de dos instituciones tan importantes como esas, te requieren mucho tiempo. Las primeras fueron Tucumán, luego vino, bueno, la UCA, que era privada, pero bueno, Buenos Aires por económicas, y Comahue, que también, digamos, Bandieri y sus colegas participaron en la segunda reunión, ya seguro. Y luego se fueron sumando, ¿no? Es decir, Rosario, Córdoba. O sea, problemas así como para la integración de los distintos centros de investigación regionales. Eso fue dándose después. O sea, en realidad lo que hubo fue una gobernanza muy a la que te criaste, que recién en el año 96-97 se reformó, pero hasta ahí era, digamos, en cada reunión se hacía como una asamblea o una reunión final, claro. Y ahí se propone, digamos, después de una negociación entre bambalinas, sí. Se proponía a mano alzada los nombres de los integrantes de la comisión directiva, los cuales iban a elegir eventualmente al presidente. Y nuevamente no había la figura de vicepresidente, sino que había secretarios o secretarios y tesoreros. Me acuerdo de un personaje, Juan Carlos Nicolau, que estuvo bastante tiempo, porque él empezó en esa primera etapa y siguió después. Era ingeniero, pero el tipo entendía los números, era macanudo, estaba medio jubilado, trabajaba en una draga en el puerto de Buenos Aires y le fascinaba la historia de la ley de aduanas de Rosas y todo ese periodo, y mandaba cosas. Y durante mucho tiempo lo tuvieron de tesorero vocacional porque nadie quería ocuparse de los números. Y el tipo todos de historia económica, pero con los números no. Tal cual. Y después, en el año 81, ofrecí la Universidad de Comahue, la Facultad de Humanidades, como sede de lo que sería la tercera reunión. Pero aquí en el 81, ya según la historia registrada de la asociación, sobre fines del 81, lo cual coincide con esta reunión, se produce, según las fechas que yo tengo, el 11 de noviembre del 81, la creación efectiva de la asociación como tal. Bueno, me acuerdo que vino mucha gente, hicimos una publicación de todas las ponencias, que era un policopiado, digamos, en tamaño oficio, pero eso, yo ya no tengo originales de eso, pero los mandé al Instituto Ravignani para que quedaran en la biblioteca, porque son registros de la historia de la asociación.
Siempre estuvo presente distintos tipos de universidades, digamos, distintas universidades nacionales, ¿no? Siempre fueron nacionales, nunca privadas, por lo menos en la gestión en que yo estuve. Y como uno de los requisitos para ser merecedor de la presidencia era también organizar unas jornadas, en el año 97 yo organicé las de la Universidad de Quilmes, que concurrieron más de 900 personas, y como suelo decir, no sé si se acuerdan mucho del temario, pero el brindis y el ágape final fue majestuoso porque lo pagó Don Otto Bember y la cervecería Quilmes. Así es que el rector de la universidad, que en ese momento era Julio Villar, no tenía mucha fe de que yo pudiera reunir todas esas, pero igual me respaldó y me apoyó, y la cervecería también creyó en mí, movimos, porque así se movía, porque era la cuota de los asociados, no estaba organizada como una entidad sin fines de lucro como es ahora, o sea, era todo muy casero, muy provisorio, ¿no? Sí, de hecho yo diría las temáticas que se abordaban en las jornadas siempre fueron económico-sociales, digamos, ¿no? Y esto yo creo que tiene que ver con la formación de los historiadores. Poco a poco creo que se ha ido generando más un campo de especialización en la historia económica, aunque siempre creo la historia económica que hacemos los historiadores tiene una beta más abierta hacia la comprensión más global de lo sociopolítico, la incorporación de lo sociopolítico en su dinámica, ¿no? Y trabajé muchos años ahí, ya digo, en ese escritorio que era de Carlos Pellegrini, que a mí me hacía sentir muy cómoda y muy histórica al mismo tiempo, y cuando pedía ver los libros de las gerencias, porque se hacían estudios de plaza para instalar cualquier sucursal del banco, eso estaba en un archivo, y se destruían esos informes de plaza cada tanto tiempo. El de Quilmes, que es la sucursal Banco Nación del Banco Nación acá en Quilmes, que es donde yo vivo, se creó en 1930, el año de la crisis, entonces ese no sé por qué no lo habían tirado. Entonces yo lo quería ver y nunca me dejaban ir porque decían que venía muy bien vestida, que me iba a ensuciar. Sí, había mucha mugre, cierto, pero... La asociación tuvo participación en la recuperación de patrimonio archivístico, ¿recordás acciones? Bueno, sí, la recuerdo, pero ya más adelante, ¿no? Claro, sí. Ya más adelante. Si mal no recuerdo, con vos estuvimos en una movida y con Elena Salerno para esos archivos ferroviarios que nunca se terminaron del todo de recuperar, pero recuerdo que arrancamos en el año 99, que todavía estaba Alfredo Bravo en la Comisión de Educación del Congreso, y le dirigimos una carta para dar a entender de que las instalaciones del Museo Ferroviario en Remedio de Escalada no estaban libres, como pretendía la Universidad de Lanús, claro, sino que había una cantidad de archivos que había que preservar antes de ceder esas instalaciones a la universidad. Y además entonces, que no solo estaban los archivos ferroviarios, sino que enfrente, ¿te acordás? Estaban todos los archivos de SECBA, que ahí no estaban clasificados. Sí, era el lugar donde se había almacenado un montón de cosas. Todo un montón de documentación. Claro, así que... no faltaron miembros del directorio del Banco Nación, que como me veían también trabajar ahí, siempre, todo el tiempo, decidieron que esas bibliotecas vidriadas, de vidrio repartido, que tenían los libros más viejos, más antiguos, digamos, para que no se ensuciaran, tenían esas puertas de vidrio repartido. Y hubo alguien que en una oportunidad llegó y dijo: yo quiero que me vacíen todo esto, voy a poner libros nuevos acá. Entonces me vinieron a buscar y me preguntaron si yo quería ese material, y dije sí, lo quiero, porque que vaya a la Academia de la Historia, que vaya a alguna parte, porque no lo vamos a tirar. Y entre las cosas que tiraban el acta original firmada por Carlos Pellegrini. Que entonces hablé con alguien para que por favor la volvieran a poner en su lugar. Si nos paramos de Argentina, porque creo que, o desde América Latina, como todos lo saben, y esto está muy trabajado, la disciplina de historia económica en nuestros países se entronca más con una tradición menos cuantitativista, como pasa en determinados países donde la historia económica está dominada por economistas, netamente, con enfoques mucho más cuantitativos, y hoy impactados por el Big Data, ¿no? Grandes bases de datos, etc.
Entonces, ese campo profesional en Argentina no está prácticamente, es diferente si uno lo mira incluso en América Latina. Vos tenés en nuestra asociación, de hecho, pocos economistas que ejercen de historias económicas. No es que no haya economistas interesados en la historia, digo que por ahí tienen otros ámbitos de participación institucional. Entonces, si lo miro desde Argentina, donde hay una fuerte tradición de historia social, donde la historia económica es parte de una historia social entendida, y eso, como decía, también provocó mucha apertura, y de hecho si uno mira nuestras jornadas y nuestras mesas, hay mucho espacio para que colegas de otros lugares o de otros campos disciplinares puedan venir. Yo soy una ferviente creyente y sostenedora de la interdisciplinaridad. Las jornadas siempre tuvieron invitados externos y algunos invitados externos de mucho peso, ¿no? 2 premios Nobel estuvieron en la jornada de Historia Económica, Douglas North y Robert Fogel. Tulio Alperín era un visitante frecuente. En las jornadas de Tandil estuvo Bárbara Levi y Heraclio Bonilla. Digamos, esa es una dimensión que creo que hay que recordar porque internacionalizó mucho la historia económica en la Argentina, cosa que no había ocurrido previamente y que no era habitual en la Universidad de Argentina. Y me costó entrar, porque sobre todo al BANADE, porque el administrador era el Banco Nación, y no entendían muy bien qué quería ver yo de esas cajas fuertes, así que no tenían un lugar tampoco para mí. Entonces en el BANADE me dieron un lugar, un escritorio. Yo cumplía el horario bancario como todos los empleados de esa área de la liquidación. Y bueno, y la gente que pasaba por ahí me podía confundir desde la chica de los tickets canasta, que en ese momento se daban, y yo tenía menos años, por eso me decían la chica. Usted es la chica, y siempre parecía, hasta que alguien dijo que a mí me había dado un lugar de subgerente Carlos Menem, porque yo tenía un privilegio y que por eso había desplazado a la gente, que yo, bueno. Entonces vino alguien y me dijo, yo sé que le voy a decir algo que no le va a gustar, que es esto que le estoy contando. Y le digo yo, pero qué imbéciles, le digo yo, pensar que a mí me paga el CONICET. O sea, yo cumplo horario bancario, estoy acá, pero me paga el CONICET. Entonces, la gente de Maestranza, que me quería bastante y me veía todos los días, porque yo hacía extras, era así la forma, me regaló, que está por allí, allá está, en una madera así triangular, unas placas de las de bronce que se ponían antes frente a las oficinas, que dice subgerente, y yo la ponía en mi escritorio. Creo que la presidencia de Noemí Girbal fue muy importante, fue la primera etapa, la primera institucionalización de la asociación, con la primera etapa de poner en marcha una asociación que venía de una experiencia previa, pero una experiencia previa, digamos, donde como empiezan muchas de estas cosas, un grupo de colegas con mucho sacrificio, a pulmón, fueron organizando los encuentros y a partir de la universidad teníamos un estatuto, teníamos una participación creciente. La vuelta a la democracia significó, como todos sabemos, la emergencia, por suerte, de muchos grupos en diferentes lugares. Entonces ese espíritu federal de participación fue creciendo, los grupos fueron haciendo más complejo los diferentes perfiles de trabajo. Todo eso se fue reflejando en la necesidad de darle a la asociación un carácter, diría, no solo más formal, sino más adecuado para responder a esa nueva demanda. Esas primeras presidencias creo que tuvieron ese trabajo. Y después hubo otra temática que empezó a crecer mucho, que en realidad venía del lado de la historia social, pero que por supuesto terminó reflejándose también en la jornada de historia económica, que es la temática de inmigración, mercado de trabajo, población, ¿no? Trabajos de demografía histórica, análisis censales, etcétera, empezaron a aparecer recurrentemente, estructura del mercado de trabajo, estructura demográfica, empezaron a aparecer desde Vaquería seguro, e incluso posiblemente antes. Me parece que, como polémica, diría la historia agraria, y como temas nuevos, la economía colonial, el comercio colonial, ahí, digamos, como dije, los aportes de Enrique Zacarías Mutuquias y Jorge Hellman fueron cruciales, y los temas de mercado de trabajo, inmigración, etcétera, ¿no? Es una época de cambios importantes que en realidad
no se inician en el 2000, sino que se vienen arrastrando un poco desde la recuperación de la democracia a mediados de la década de 1980. ¿Por qué digo esto? Porque a la historia económica la afecta, y yo creo que de manera muy importante en esa etapa, una crisis de los paradigmas científicos que es mundial, digamos, que está en contra del estructuralismo marxista, sobre todo de la visión totalizante del estructuralismo, al cual se lo considera demasiado generalizador, digamos. Hay muchos cuestionamientos a eso, muchos cuestionamientos a las teorías cepalinas, a las teorías de la dependencia. Entonces eso produce como efecto contrario, digamos, un reverdecer de la historia política y de la historia social y cultural o sociocultural, y la historia económica empieza a perder. Eso se nota sobre todo ya en los años 90, y diría que se profundiza en los 2000, empieza a perder protagonismo, digamos, porque se la asocia al estructuralismo. Entonces, medio que la idea que se generaliza es que no es necesario conocer la base económica de la sociedad para hacer historia política o historia sociocultural. Nadie se le anima a un infectólogo a opinar sobre el COVID. A un historiador se le anima a todo el mundo. Yo sigo pensando que la historia económica es fundamental para el desarrollo, digamos, del pensamiento histórico, digamos, ¿no? Es una matriz que condiciona de tal forma las sociedades que si uno no la tiene en cuenta no termina de entender los demás fenómenos, ¿no? O sea, que el anteaño pasado, la gente de la Asociación Mexicana de Historia Económica nos convocó, yo era presidenta todavía, a un simposio un 8 de marzo. Y fue una buena excusa para sacar el ese tema. No hemos avanzado en la publicación de ese paper, pero yo también ahí en ese sentido convoqué a referentes, colegas con más trayectoria, pero también referentes como Agustín Arayes o Patricia Holguín, que son ambas integrantes de la asociación actual, comisión directiva de la Asociación Argentina de Historia Económica, y entre también estuvo Norma, otras colegas con las cuales hemos trabajado. Hicimos un balance. La Asociación Argentina de Historia Económica siempre tuvo mujeres en sus comisiones directivas, eso quiero decirlo, pero lo que se observa es que y también tuvo presidentas, por supuesto, Noemí Girbal y Susana Bandieri, pero si uno mira proporcionalmente había más mujeres en las comisiones directivas que en los cargos jerárquicos, ¿no? Lo que sí es curioso, y vos hablábamos recién de esta figura, no sé si los han encontrado, el programa Las Jornadas del 79, las primeras, que faltan, pero hicimos una rapidísima comparación, que lo hizo Patricia Holguín este trabajo, las jornadas de los 80 y las de 2018, que eran las últimas que estaban en ese momento, todavía no estaba el programa finalizado de Mendoza, y había un déficit clarísimo en coordinación, ¿no? Que creo que hay una política sostenida, como decía antes, de la asociación, entonces ahí prácticamente es igualitario, pero no sé si es un síntoma de alarma o simplemente esas cosas que pasan en la vida académica, es que hay menos mujeres. O sea, ha bajado la participación de mujeres trabajando estos temas. En esa época no había como ahora socios que pagan su cuota anual. De hecho, eso costó muchísimo en la asociación. Yo me acuerdo que en mi gestión 2005 no lo pudimos resolver pese a los esfuerzos de Guillermo Banzato, que era el tesorero. No pudimos convertir la Asociación de Historia Económica en una asociación civil sin fines de lucro con personería jurídica. ¿Por qué fue complejo? Porque los socios de la asociación eran los ponentes que iban a las jornadas. Si cuando uno pagaba la cuota correspondiente a la presentación de su ponencia era socio, pero entonces no era un socio que permanecía porque por ahí a las otras jornadas no iba ese investigador, iban otros. Entonces se nos complejizaba muchísimo. Eso ya está resuelto, todo el mundo paga su cuota anual y por eso ahora la asociación tiene la personería que corresponde.
llegamos a La Pampa con todo listo, que era un poco el objetivo y una de las cosas que discutimos. Y digo, la asociación no debe perder ese carácter que tiene federal y consultivo y de equipo. Entonces, en vez de que sea una problemática no poder hacer las asambleas durante las jornadas, que son bianuales, se siguen haciendo. La propuesta fue en las jornadas donde nos encontramos todos mantener una reunión de socios que tiene un carácter importante, discutir los temas y luego se formalizan necesariamente en las asambleas que generalmente las hacemos en marzo-abril por una cuestión estatutaria de que nuestro cierre de ejercicio es de diciembre. Y luego también, la reunión que se hizo que se publicó en 2005 del balance de la producción, digamos, ¿no? De la historia económica que se hizo durante la presidencia de Jorge, digamos, un esfuerzo importante, colectivo, por supuesto, en el cual, digamos, numerosos colegas participamos escribiendo en ese libro enorme, ¿no? que publicó la asociación, digamos, llevando adelante esta cuestión de poner al día un poquito ese esfuerzo colectivo que se estaba produciendo en diferentes ámbitos de trabajo y que a su vez es un puntapié para todos los colegas, los más grandes, los más jóvenes, para reflejar un poco en dónde estábamos en el estado del arte y para convocar a ver y a seguir discutiendo, debatiendo sobre la historia económica. Creo que fueron dos hitos importantes. Durante la gestión de Roberto, Smith, esto se avanza porque yo ya era secretaria, entonces, y esto es una anécdota que me piden. La asociación tenía un estatuto que aparece ya en los años 90 que respondía a esas ciertas lógicas consuetudinarias de la asociación. Y tal vez una de las cosas que pasó es que en ese proceso de formalización ante la Inspección General de Justicia, a la cual la voy a llamar IGJ por familiaridad de aquí en más, un poco se copió ese estatuto, ¿no? Como que el abogado tomó un estatuto que venía de prácticas consuetudinarias. Y la anécdota, por ejemplo, es que en nuestro estatuto parecía que las elecciones se hacían, nosotros nos elegíamos y nos encontrábamos en el ámbito de las asambleas, que generalmente se hacen en la segunda mitad del año, cuando desde la ley, desde lo formal, las asociaciones tienen que tener por lo menos asambleas todos los años y estar vinculadas al cierre de ejercicio, que era en diciembre, entonces no te podías encontrar en octubre. Entonces, el estatuto nuestro un poco se ajustó a las formalidades que exigía el IGJ, pero respondiendo a ciertas prácticas consuetudinarias de la asociación. ¿Fue un proceso largo? Sí, se presentó en 2013, tuvo observaciones diversas, que eso está en toda la documentación, y nosotros ante esas observaciones que hacía el IGJ se modificaba el estatuto. Justo coincidió que a finales del 2016 finalmente el estatuto se aprueba cuando ya estaba terminando la gestión de Roberto y me toca a mí encarar entonces el proceso de poner eso en práctica. Y fue un desafío difícil, recuerdo con Julio, que en ese momento todavía no estaba formando parte de la comisión directiva, pero sí había formado parte de una asociación hermana que se había formado en esos años, la SAI, de discutir o de charlar distintas experiencias de lo que significa el desafío de formalización. Quiero decir que en todo este proceso fue un desafío muy grande, porque para nosotros fue de hacer las cosas como las hacíamos siempre, ¿no? Y este aprendizaje que yo te decía que era más sobre la marcha, a tener que pasar un patrón completamente distinto, que es una asesoría por parte de abogadas para hacer recuerdo las horas frente a la computadora viendo si el acta estaba bien constituida, etc. Entonces, una de las primeras alarmas que saltaron en esta transición, y fue ni bien asumimos la gestión en el año 2017, es que el estatuto había que adaptarlo. Y yo lo que más resaltaría es el crecimiento de la asociación y su articulación con la universidad. A partir del 2000 lo que yo te diría es que se produce un importante proceso de federalización más que provincialización, porque hay mucha más participación de las universidades del interior. De hecho, la mayoría de las jornadas se organizan desde universidades del interior. Son propuestas que se hacen desde la universidad a la asociación. La asociación, por supuesto, aceptaba esas propuestas. Y digamos que eso le dio, por un lado, contenido federal, y yo te diría que también un proceso de internacionalización, porque en cada universidad, conjuntamente con la asociación, porque en las jornadas la asociación siempre estaba presente, se empezó a ver invitados extranjeros de mucho renombre. No podríamos hacer una lista, pero son muchísimos. Pero el hecho de tener la posibilidad en las jornadas, digamos, de tener a
colegas de prestigio internacional en historia económica, también interesaba mucho a los jóvenes. Entonces, eso permitió el arribo a la asociación de muchos jóvenes investigadores en la década del 2000. Las jornadas para nosotros, que también es otro rasgo, las jornadas en esa estructura de mesas, que no son simposios cerrados, sino que son mesas donde la asociación, y en esto es la comisión directiva de la asociación, elige a los coordinadores, se ha tenido un criterio de incentivar la participación de nueva gente, también el criterio de género, que es muy importante, y que se ha acentuado en los últimos años, y eso es un poco... no sé si es una anécdota, pero sí creo que es una característica que sirve como un proceso de que la gente más joven se involucre con la asociación, conozca ciertos procedimientos, porque nuevamente es un trabajo colectivo. Por ejemplo, los abstracts se leen entre todos, se discuten cómo van a generarse las mesas. Entonces es una forma de introducirse a la vida institucional de la Asociación Argentina de Historia Económica y luego, por supuesto, que puedan sumarse desde otros lugares. Me acuerdo... hablando de este paso institucional, mezclando por ahí los temas, pero cuando la abogada que nos asesoraba leía el estatuto, dice, ¿por qué tantos vocales? No conviene, es decir, hay una tendencia que las asociaciones civiles, con lo que implica llevar adelante este tipo de ejercicios, que nosotros son sociedades completamente ad honorem, ¿no? Decía, ¿por qué no reducen el número de vocales? Esto no se ve, prácticamente no se ve en las asociaciones civiles con este tipo, con asociaciones tan amplias. Y precisamente era porque para nosotros es importante en esta forma de promover la participación de distintas regiones del país. Para mí, y creo que para todos, un cambio importantísimo. Porque hasta ese momento, en general, las jornadas, y estoy hablando del 2002, que es cuando se implementa en las 18 jornadas que se hacen en Mendoza, en la Universidad de Cuyo, se implementa por primera vez este cambio. ¿Y con qué tiene que ver el cambio? Hasta ahí teníamos simposios, pero ¿qué pasaba con los simposios? Los simposios los organizaba un grupo pequeño de colegas que invitaban a sus amigos más cercanos con los que discutían siempre los mismos temas. Y los jóvenes tenían que ir a unas especies de mesas que eran como secundarias y presentar allí sus trabajos. Entonces, yo creo que este cambio de no más mesas generales y simposios temáticos fue fundamental. ¿Por qué? Porque produjo horizontalizó a la asociación. Un investigador joven podía ir a un simposio temático y encontrarse ahí con el investigador más importante que estuviera desarrollando esos temas. O sea que para mí es un cambio sustancial muy importante. Los simposios los fijaba y los sigue fijando la asociación, pero podían cambiar. De hecho, cada año o se agrega alguno o se elimina otro porque por allí no tiene suficientes ponencias, o se agrega alguno a pedido de la universidad que lo organiza. La presidencia de Susana Bandieri, también el surgimiento de las tesis doctorales, ¿no? Las primeras tesis doctorales, que comenzó a ser algo también significativo, porque bueno, el crecimiento del campo, el crecimiento de los equipos de trabajo, por suerte, en muchas universidades, llevó a que también, obviamente, dispusiéramos de un escenario de tesis doctorales en crecimiento, ¿no? Y eso hizo que, bueno, la idea de hacer un concurso nos pareció algo siempre muy importante, no solo como estímulo, sino también como difusión de los importantes trabajos que la gente joven empezaba a aportar. Entonces también fue interesante y se concretó un poco también el CLADE nuestro, ¿no? El CLADE en la Argentina, en Bariloche, que en gran medida todos anhelábamos tener, ¿no? El premio a la mejor tesis doctoral de Historia Económica se decide en el 2005. Yo era vicepresidenta, Jorge Hellman está terminando su gestión en ese momento, y la idea es de Jorge, hay que darle todo el espacio que le corresponde, porque además es una excelente idea. Porque primero el primer concurso fue de los años 2003-2005, es decir, cuál había sido la mejor tesis doctoral de Historia Económica del 2003 al 2005. Y ahí aparece la posibilidad de que muchos investigadores jóvenes,
muestren lo que habían venido investigando y lo que se había convertido en su tesis doctoral. Siempre había un jurado de la asociación, un jurado estricto, digamos, y los que ganaban ese premio, ese concurso, digamos, el premio era la publicación de su tesis que pagaba la Asociación de Historia Económica con la ayuda de una reconocida editorial de Buenos Aires que siempre ha colaborado con la asociación. La Argentina, bueno, como probablemente todos sepan, los CLADE surgen en algún punto por iniciativa de la Asociación Uruguaya de Historia Económica, y creo que la figura de Luis Bértola fue importante, pero Argentina siempre, y sobre todo a través de la presidencia, se estuvo muy activa en ese rol, y siempre Argentina y Uruguay han jugado como una especie de equipo interno informalmente para darle, si vos querés, de vuelta cierta institucionalización a el Congreso Latinoamericano de Historia Económica, que implica la capacidad de encontrarnos países que tienen asociaciones, no todos los países lamentablemente, ha habido intentos ahora más recientemente en Bolivia, en Ecuador, pero todavía no han cuajado, por decirlo de una manera. Y quiero decir ahí nuevamente el rol de Andrés, porque yo era secretaria, recuerdo que fue en Bariloche la importancia de ir institucionalizando, ¿no? Y que al final de cada CLADE hubiera una declaración como ciertos principios rectores, sin la idea de convertirlo necesariamente en una asociación madre, digamos, ¿no? Y eso fue un poco el legado nuevamente que yo tomé cuando me tocó estar un poco a cargo o representando la Asociación Argentina de Historia Económica en ese rol. Y recuerdo que antes de Santiago de Chile, que fue el CLADE 2019, en ese caso con la Asociación Uruguaya de Historia Económica, que la presidenta era Carolina Román, y circulamos un documento donde también participó Roberto Smith, que había estado en el CLADE, coordinando el CLADE que sería de Bogotá, si no mal recuerdo, y Andrés también. Lo que hicimos fue hacer circular un documento para que quedaran ciertos principios, porque en otras asociaciones lo que pasa, sinceramente, es que al cambiar los presidentes y cambiar las comisiones directivas es como que no queda memoria institucional de lo que había ocurrido, ¿no? Y prácticas, algunas importantes, como hay un fondo para becas, y otras de, por ejemplo, cómo se eligen las mesas, los simposios, por ahí pasaban como a cambiar las reglas de juego, ¿no? Entonces creo que eso ha sido un mandato que ha tenido la Asociación Argentina de Historia Económica de tratar de darle, no formalización en lo institucional, pero sí formalización de prácticas para respetar el espíritu original de los CLADE, ¿no? Que fueron en Mar del Plata, en una cena, una noche, una mesa larga de muchos integrantes de la asociación, coincidimos en un espacio de la mesa, en una punta, Jorge Hellman, Roberto Smith, yo y Luis Bértola, de la Universidad de la República de Uruguay. Y charlando, no me acuerdo quién fue el primero que lo propuso, salió el tema, ¿por qué no hacemos de esto algo que tenga un alcance latinoamericano en vez de que sea solo una asociación argentina? Además, porque esto no implicaba anularla, al contrario, era potenciarla, ¿por qué no hacemos una especie de congreso latinoamericano de historia económica? ¿Qué dice Luis Bértola? Primero la Universidad de la República, año que viene, 2007, ya está, primer CLADE, Congreso Latinoamericano de Historia Económica. Ese se hizo en el 2007 y después cada 2 años, es decir, intercambiando entre jornadas y CLADE, en una sola oportunidad que la organizamos en Bariloche, ahí se hicieron 2 juntas, las 23 jornadas y el tercer CLADE. Pero, ¿cuál es la importancia de los CLADE? Los CLADE se han hecho en Uruguay, como ya dije, el primero, México el segundo, Argentina el tercero, que es de Comahue en Bariloche, Colombia, Brasil, Chile y el último Perú. Esto evidentemente abre una posibilidad de intercambios mucho mayores de los que cada uno podía tener personalmente. Estos son intercambios institucionales valiosísimos, ¿no? Creo que también se ha trasladado en los últimos años también a la posibilidad de que colectivamente las asociaciones latinoamericanas también
coordinen la elección de sus representantes en la Asociación Internacional de Historia Económica, ¿no? Y que también haya, me parece, un sano criterio de rotación de países, como ocurrió en el último recambio, que venían representantes de México y Argentina, ahora entiendo que es Chile y Brasil, y también se está incorporando, por supuesto, si se puede, el principio también de la representación igualitaria por género. Periodo final de mi participación en la gestión, que fueron los 4 años de mi presidencia, digamos, en el cual enfrentamos, bueno, si queremos, la segunda etapa de institucionalización tuvo que ver con, bueno, que la asociación pasara a ser una asociación con reconocimiento de personalidad jurídica necesario para muchos factores, digamos, que la asociación tenía por delante como desafíos, y también para, bueno, consolidar algunos nuevos desafíos que ya habían empezado antes, también con Andrés. Lo habíamos pensado también con Guillermo Banzato y con toda la comisión directiva, que tenía que ver con las jornadas intermedias. Entonces, bueno, son un conjunto, diría, muy rápido de menciones de algunas cuestiones que yo creo que han ido enriqueciendo la sociedad económica, y que, por supuesto, como todo proceso institucional y proceso colectivo, bueno, siempre es factible de seguir pensándolos y seguir buscando la mejor forma de llevarlos adelante o crear nuevas instancias. Yo rescato mucho, y vos lo sabés, los últimos trabajos que apuntan al estudio de las condiciones de Argentina, de América Latina en su conjunto y de muchos lugares del mundo, donde la pobreza y la desigualdad en el marco del capitalismo moderno se han agudizado de una manera impresionante. Entonces yo valoro mucho esa renovación historiográfica, que también la inició Jorge Gelman, lo tengo que decir, con un importantísimo equipo federal, digamos, tarea que sigue haciendo Daniel Santilli y otros integrantes del grupo, este estudio sobre desigualdad y pobreza, pero recuperando el tema de construir series que sean realmente demostrativas, desde la documentación cuantitativa de cosas que permitan explicar el presente, un presente que hoy en Argentina, en América Latina y, como dije, en muchos lugares del mundo, sigue siendo muy preocupante y muy desigual. Yo decía recién, hay temas viejos pero nuevos, y un poco, como sabemos, lo nuevo es la pregunta, lo nuevo es la manera en que lo encaramos, lo nuevo son los materiales que usamos, lo nuevo es la manera en que lo leemos. Pero no olvidarse lo que es más viejito, ¿no? Que, vuelvo a decir, que no nos pase lo de Samuelson, ¿no? Que pongamos una frase que diga, hay un raro fenómeno que ocurre en la economía llamado inflación. Las estructuras locales se globalicen, porque me parece que ese es el punto. Digamos, no alcanza con que uno participe, digamos, de una agenda global, tiene que también que trabajar para que la agenda local se globalice. Me parece que ese es, digamos, es un desafío que las asociaciones profesionales pueden asumir, ¿no? Me parece trascendente rescatar lo que un poco lo decíamos antes, pero me gustaría redondear esta idea, tal vez, no sé si consejos o reflexiones, pero que es la importancia de tener un marco institucional. Creo que lamentablemente, y digo lamentablemente, porque yo viví ese proceso de ser becaria desde CONICET, desde muy jovencita, y tener ciertas pautas para publicar, para ser productiva, para poder desarrollar como una carrerita, ¿no? Y determinados pasos, lo cual está bien, pero a mí me parece que algo que es importante incentivar es el compromiso que va más allá de mi carrera y mi propio currículum. Cuando vos ves mi currículum, ves el de mucha otra gente, es una línea nada más, ¿no? Presidenta de la asociación, uno le podrá dar una significación, pero creo que tiene un impacto mucho mayor. Entonces, si vos me decís a mí, y en ese sentido reconozco muchísimo, no solamente características personales, sino el aprendizaje que yo recibí participando en comisiones, como decía, con Andrés, encabezadas por Andrés, pero también con Roberto y Jorge Gelman, me acuerdo también, que fue uno de los anteriores presidentes, el propio Eduardo Míguez, que fue mi director. La importancia de también que uno pueda, con las limitaciones de tiempos que tenemos todos, aportar una construcción colectiva. Me parece que en este mundo que el academicismo nos ha ido llevando a agendas individuales, la importancia de tomarnos unos minutos, unas horas al mes, ni siquiera a la semana, para poder encontrar estos espacios